Muy buenos días. ¿Cómo está usted en esta mañana? ¿Están bien? Abra su Biblia en el libro de Jueces. Jueces capítulo 2. Vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo cada domingo, serie llamada Guarda tu corazón, ¿verdad? Y solamente ponga una marca en su Biblia en el capítulo 2 de Jueces y después que hagamos una pequeña oración para que Dios nos dé su palabra, vamos a ver el tema que tenemos para hoy. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi buen Dios, por el tiempo de la alabanza que nos permites tener, Señor, en ese tiempo donde rendimos nuestro corazón, nos humillamos ante ti, Señor. El tiempo de la alabanza te exalta a ti, me humilla a ti, Señor. Juan el Bautista decía que es necesario que yo mengüe para que tú seas exaltado. En esta hora vamos a tu palabra, Señor, a recibir el alimento, la palabra de instrucción de vida, Señor, la palabra de vida eterna. Y te queremos pedir, Señor, que me des la gracia, inteligencia y que todos podamos entender y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana voy a compartir el tema número 6 de la serie Guarda tu corazón y voy a estar hablando bajo el tema El corazón obstinado. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Corazón obstinado. En el libro de Jueces, vamos a leer esta porción de la Biblia para introducir a esta enseñanza. Dice Jueces 2, versículo 18. Si usted cuando lee el libro de Jueces se va a dar cuenta de un común denominador, es decir, algo que se repite, y es que el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Bueno, dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, en ese tiempo no había reyes todavía, dice Jehová, quiero que noten esa frase, es importante, Jehová estaba con el juez. ¿Con quién estaba Jehová? Bueno, eso significa que el intermediario del pueblo, en este caso, era el juez. Pero fíjense la responsabilidad que tenía el juez ante Dios. Dice, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Póngale paréntesis hacia el tiempo del juez. Dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Verso 19. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos ¿qué hacían? Volvían atrás. Y se corrompían más que sus padres, es decir, aún peor, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. En el Antiguo Testamento vemos un patrón repetido de lo difícil del trato de Dios con el corazón terco y obstinado del pueblo de Israel. Usted lee el Antiguo Testamento y es esa más o menos la historia. Es decir, si el Antiguo Testamento fuera una película, te preguntan, ¿de qué se trataba? Dios tratando una y otra vez con su pueblo. Todo el Antiguo Testamento está centrado en Dios libertando a su pueblo de la esclavitud por causa de un corazón obstinado. Dios les daba su promesa, hacía pacto con ellos, los libraba de sus enemigos, y cuando entraban en paz y prosperidad, ellos ¿qué hacían? Volvían atrás, volvían a lo mismo una vez más, se apartaban de los mandamientos de Dios, y desde que Dios le daba la espalda, por así decir, o Dios se alejaba un poco, en sentido figurado lo digo, ya volvían, ¿verdad? Es como cuando decíamos, ay, se fue papá y mamá ya de la casa. ¿Se acuerdan cuando usted era niño, que lo dejaban solo en casa? Bueno, ¿qué significa tener un corazón obstinado? Bueno, esa palabra, obstinación, tener un corazón obstinado, tiene varios significados. En esta enseñanza me voy a enfocar mayormente en un solo. Una persona, por ejemplo, puede endurecer su corazón porque no ama a Dios y puede tener un corazón obstinado. Pero puede haber cristianos con corazón obstinado que nadie lo saca de su idea y es lo que ellos digan. Vamos a ver una definición. Obstinado, primera definición, esta definición dice, ser inflexible, escuche bien, inflexible
y fijo en una opinión. Dice esta definición, no dejarse conmover ni persuadir por razones, como un hijo testarudo que se encierra en su propia opinión. Definición número 2 dice, obstinación es alguien que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener, y me gusta cómo termina esa definición, en cuenta otra posibilidad. La persona que es obstinada de corazón piensa que no hay otras posibilidades a lo que está encerrado en su opinión, su idea. Bueno, un corazón obstinado es alguien que está cerrado en su propia opinión. Es alguien que no admite consejo a pesar de estar equivocado en su propia opinión. Las personas con corazón obstinado confunden, es importante esto, confunden la firmeza con obstinación. ¿Cuántos entienden que como cristianos debemos estar firmes en la verdad sin que nadie nos mueva? Bueno, eso también se parece a la obstinación si no lo discernimos bíblicamente. Se parece mucho. Piensan que por mantenerse firme en una posición y no dejarse mover de su opinión o decisión, piensan que por esto están afirmados en la verdad. Es por eso que cuando hablamos de ser sumisos, ser obedientes, ser mansos, dejarnos llevar, no nos estamos refiriendo que debemos de llevarnos de lo que el pastor diga. No, la palabra nos dice que debemos de ser mansos en o a la palabra de Dios. Es por eso que usted tiene que discernir cuando escucha una enseñanza, si es de Dios, y si es de Dios, debemos de someternos en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? El carácter obstinado es señal de inseguridad. Las personas inseguras pues se encierran y no confían. Cuando alguien le da un consejo o una opción, ¿verdad? Una segunda opinión, se quedan encerrados y no se mueven de ahí. Crean una caja, ¿verdad?, de seguridad donde nadie lo saca y todo lo desconocido, todo lo incierto para esa persona, como le da miedo, como está inseguro, se encierra y su corazón se torna como obstinado. La obstinación también puede surgir de un corazón insubordinado, alguien que no le gusta someterse a nadie, y como resultado el hacer su propia voluntad. Bueno, un ejemplo claro de un corazón obstinado, mis hermanos, lo vemos en el rey Saúl. ¿Usted ha escuchado personas cristianas que dicen, yo no me someto a ningún hombre? Mi Dios está en el cielo. Bueno, si usted entiende lo que esa persona dice, está diciendo en el fondo que ni a Dios se somete, porque es Dios el que nos manda a someternos a nuestros padres, pastores, autoridades terrenales. Sí, entendemos también a la esposa, hacia el esposo, pero entendemos que tiene una condición esa sumisión, no es a lo loco, sino bíblicamente. ¿Sí me doy a entender? Bueno, el rey Saúl recibió una instrucción de Dios por medio del profeta Samuel. La instrucción fue muy clara. Elimina a los amalecitas sin dejar ni una amalecita con vida. Ahora, aquí vamos a leer textos que algunos se van a sentir un poquito desconcertados porque lo que Dios aquí hace, pues se siente como que le faltó misericordia. Vamos a hacer un ejemplo antes de entrar en los textos que vamos a leer. Imaginemos a un doctor encargado del departamento de oncología, que se encarga del cáncer, y le llega un paciente que tiene un cáncer en etapa ya mortal terminal. Y en el área que esta persona, este paciente tiene el cáncer, necesita ser completamente erradicada, cortada, extirpada. Y el doctor sabe que, suponiendo que sea en un brazo, pues tiene que cortarle el brazo porque ya está contaminado. Y si se lo deja, va a correr todo el cáncer por el cuerpo y va a matar todo el cuerpo. Entonces, en ese sentido tiene, valga la redundancia, sentido cortar, extirpar el brazo, ¿sí o no? Pero suponiendo que el asistente del doctor, en vez de cortar el 100% en este caso, ¿verdad?, del brazo donde se encuentra el cáncer ubicado, que solamente diga, no, un 85, déjale un 15. Bueno, todos entendemos que eso no tiene sentido, en sentido médico, ¿no? Bueno, Dios les recuerda a su pueblo en Deuteronomio 25, 17, acerca de lo que los amalecitas hicieron cuando el pueblo de Dios salía de Egipto. Bueno, hay personas, vaya conmigo a Deuteronomio 25, hay personas que quieren mostrar misericordia con Judas. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo.
A veces no sabemos manejar la misericordia, nos pasamos de misericordiosos. Y Dios aquí nos enseña la parte severa de su carácter, porque para mantener justicia al 100% hay que aplicar justicia al ¿cuánto? Al 100%. Lo bueno es que siempre hay misericordia. La misericordia, para que usted tenga un sentido más claro, ¿qué es la justicia? Que si tú matas a uno, a ti te deben matar igual. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es justicia y eso está bien. Sin embargo, Dios nos habla de su misericordia y nos manda a que no paguemos ojo por ojo porque a Jesús le dieron el ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Por eso cantábamos al Señor por su misericordia, su fidelidad. Decíamos, te amo, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres fiel. Entonces, como yo no puedo cumplir al 100% la justicia de Dios, Él me da ¿qué? Su misericordia. Y yo también debo aplicarla. Entonces ahora la justicia de Dios no es ojo por ojo con nosotros, sino que como Dios aplicó justicia conmigo, ¿qué debo hacer con los demás? Eso es la justicia de la fe por medio de Cristo. Bueno, fíjense lo que le dice el Señor a su pueblo, Deuteronomio 25, verso 17. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino. ¿Sabe de quién es descendiente Amalec? Bueno, primo hermano de los edomitas, son descendientes de Esaú, hermano mayor de Jacob. Fíjense de dónde viene. Fíjense, perdón. Dice, cuando salías de Egipto, verso 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Es decir, los amalecitas aventajaron, se aprovecharon de los menores, de los más viejitos, de los más cansados y por ahí le entraron. Dice, y no tuvo ningún temor de Dios. Verso 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Ahora, en ese momento que reciben el mandamiento, me imagino que estaba fresca la herida de lo que ellos hicieron. Pero pasa el tiempo y uno que otro amalecita se hace amigo de un israelita y llega el tiempo del juicio. Yo conozco una amalecita, trabaja conmigo. Y Dios dice, erradícalos. Y tú dices, no, ese es mi mejor amigo. O sea, sucede eso. Ya Dios dio un decreto. ¿Por qué? Porque la justicia, hermanos, habla de que hay consecuencias por el pecado. Los amalecitas siempre hacían alianza con otras naciones para destruir al pueblo de Dios. Se unieron a los cananeos, a los moabitas y se unieron a los madianitas cuando metían al pueblo de Dios bajo terror comiéndose su cosecha en tiempos de Gedeón. ¿Usted se acuerda? Los del oriente y los madianitas tenían al pobre Gedeón en un cuartito donde se estaba el lagar para machacar el vino, las uvas. Ahí estaba soplando el trigo, así. Imagínense, se necesita viento y el aventador para que el viento se lleve la paja, caiga el trigo y puedan comer. Pero donde no hay viento, ¿cómo se limpia el trigo? Con las manos, así, granito por granito. Así tenían los amalecitas al pueblo de Dios. Bueno, los amalecitas eran como un cáncer dañino, destruyendo la tierra y al pueblo de Dios, y por obvias razones, como Dios es un Dios justo y lleno de amor por su pueblo, debía hacer lo que cualquier padre haría por su familia: erradicar por completo el cáncer. ¿Está de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué están de acuerdo cuando leamos estos textos. 1 Samuel 15, vamos a seguir leyendo. El profeta Samuel le ordena al rey Saúl eliminar por completo a los amalecitas. Pero preguntemos, ¿qué hizo el rey Saúl a la orden de Dios? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo respondió? Dice 1 Samuel 15:1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, quiero que noten una palabra importantísima. Dice, está, ¿qué dice? Atento. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, yo creo que ya no, pero antes, eran los muchachos del mandado de su casa? Levante su mano que se vea. Ya va a saber lo que voy a decir, ¿verdad? Los de 50 para arriba, ¿no?
No, dice 40, dice hermano, yo tengo 40, pastor. No, yo tengo 44, así que los de 40 para arriba. Bueno, te mandaban al mandado y andaba uno, ¿verdad? Desorientado por el juego. Y te decía tu papá o tu mamá, ponme mucha atención. Es decir, la palabra estar atento tiene que ver con entiende lo que te voy a decir porque necesito que lo hagas tal y como te lo voy a ordenar. O sea, aquí le dice inmediatamente, le dice el profeta Samuel a Saúl, está atento a las palabras de Jehová, no a las del profeta, a las de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Fíjense lo que va a decir el verso 3. Pónganse el cinturón. Dice, ve pues y hiere a Amalec, destruya todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asno. Bueno, este texto obviamente nos golpea en las emociones, obviamente, escuchar eso. Wow, el Dios de amor mandó a matar hasta los de pecho. Bueno, he explicado, mis hermanos, que cuando Dios aplica justicia y matan a los de pecho, no fue Dios que lo mató. Los mató el pecado de Amalec. Entiéndalo, no fue Dios. Sus consecuencias mataron su descendencia. Y Dios tenía que erradicar todo para que no se multiplique. Si usted sigue leyendo la Biblia acerca de estas historias, Amalec, por no haberlo erradicado Saúl, le dio un dolor de cabeza muy grande al pueblo de Dios, por no llevarse de consejo. Pero obviamente sí es duro ver este texto y no saber, Señor, ¿cómo que los de pecho? Era consecuencia del pecado, Dios no mató a nadie, la justicia los mató. El juez cuando dicta sentencia, nadie dice, qué malo ese juez, ¿verdad que no? Nadie dice eso, la ley es la ley. Bueno, siempre que Dios, mis hermanos, nos da una instrucción, debemos estar seguros de que Dios siempre, diga conmigo, siempre hará lo más justo en todos los casos. Eso a mí me da descanso. ¿Usted se acuerda de Abraham preocupado por Lot en Sodoma? Así casi mente, Señor, y pensando nada más en el sobrino, nada más. Y él decía, ¿y si hay 50? Fíjense cómo es el corazón, ¿no? Bueno, qué bueno que él se preocupó por Lot, su sobrino. Pero decía, ¿y si hay 50, Señor? Se estaba hablando de 50 personas por su sobrino. Y el Señor le decía, si hay 50, perdonaré los 50. A Abraham no le interesaban los 50, los 49, sino su sobrino. Y Dios dijo, si hay 40, 30, 20 o 10, perdonaré toda la ciudad por amor a los justos. Pero solamente había uno de los miles que vivían en Sodoma. Y como no se podía salvar todo el cuerpo, sacó lo bueno, sacó a Lot, lo libró, dice la palabra. ¿Sí entienden eso, no? Nunca olvidemos que a Dios nunca se le pasa la mano, jamás, mis hermanos, aunque nos parezca a nosotros. Dios nunca se extralimita en sus decisiones y nunca hace nada sin aplicar justicia, su santidad, su misericordia y su amor. Al 100% Dios siempre aplica estas cosas. Si usted piensa en Abraham, en ese ejemplo que usé, Abraham no estaba siendo 100% misericordioso, sino selectivo. Mi sobrino está ahí. Sin embargo, el Señor estaba interesado en salvarlos a todos. Por eso envió sus ángeles. Muchos de nosotros cometemos el grave error de tratar de ser más buenos que Dios. Esto es un error que todos cometemos. Y esto lo vemos mayormente cuando debemos aplicar alguna disciplina. Ya se acabó la alabanza, ¿no? No se apure, mi hermano. Sí sabemos que se le olvida a veces. Pero le vamos a dar una multa como salga por la puerta. Fíjense, cuando vamos a aplicar disciplina, se nos pasa la mano. Queremos ser más buenos que Dios. Pero siempre piense lo siguiente. Cada vez que usted no disciplina cuando lo tiene que hacer a sus hijos, lo está dañando y no está aplicando amor. Entiéndase. Los padres, como también en la iglesia, hay momentos que hay que aplicar disciplina para la sanidad y guardar las ovejas del Señor. Una de las características del rey Saúl era que siempre buscaba el favor de la gente antes que el de Dios. Siempre buscaba, diga conmigo, congraciarse con los demás. Bueno, la palabra congraciarse es una palabra importante. Esta palabra, fíjense,
significa congraciarse, la voy a definir. Significa buscar para uno mismo el favor y la aprobación de alguien o de varias personas. ¿Sí escucharon la definición? Congraciarse significa buscar el favor de alguien para ti en lo personal. Es decir, buscar, vamos a suponer, tú necesitas algo de alguna oficina y andas buscando algún político o alguien y andas buscando congraciarte porque necesitas algo para ti. Bueno, yo pregunto, ¿congraciarse es algo bueno o malo? Bueno, vamos a ver aquí el carácter de Saúl. Así como los padres, escuchen bien, no deben congraciarse con ninguno de sus hijos en particular, porque le va a tocar disciplinarlos si es que lo hacen, como tampoco los pastores ni ningún ministro que sirve en una iglesia debe buscar el congraciarse con la gente, porque luego no vamos a poder disciplinarlos. No confundan la amabilidad que tenemos con congraciarnos. No estamos buscando congraciarnos con nadie. Y no digo esto irrespetuosamente, lo digo con respeto. ¿Por qué no? Como dije, como pastores nos tocará confrontar el pecado secreto de las personas. Bueno, nunca debemos, como dije, confundir amabilidad con el querer congraciarse para que la gente nos vea, nos apruebe, nos aplauda, nos mire. Bueno, siempre recuerde esta frase que le voy a compartir. Escuche esto. En cada área negativa de tu carácter y el mío, hay un deseo escondido. En cada área negativa de tu carácter y el mío, hay un deseo, ¿qué? Escondido. El rey Saúl cometió el grave error, por su corazón obstinado. Saúl desobedeció a la instrucción de Dios de eliminar a los amalecitas. Vamos al capítulo 1 de Samuel, creo que están ahí ya, verso 15, o capítulo 15 mejor, verso 10. Y fíjense lo que dice, cómo se desarrolla esta historia. 1 Samuel 15, verso 10. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, fíjense lo que va a decir, porque esto debemos aplicarlo a nuestro corazón. De que el Señor diga esto de nosotros es una lástima, una tristeza. Dice, me pesa, verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa, dice el Señor. Qué difícil escuchar eso, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo de Jesús? He aquí mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dice, porque se ha vuelto de en pos de mí. Fíjense, se alejó de mis mandamientos y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjense, quizás nosotros diríamos, no vale la pena ese Saúl, olvídate de él. Sin embargo, Samuel, con dolor en su corazón, oró toda la noche por él. Dice el verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Escuche lo que dice, y he aquí se levantó un monumento. Ahora, ¿cuántos de ustedes como cristianos les gustaría levantarse una estatua con su imagen y que tenga su nombre? Bueno, sabemos que eso es idolatría, eso es robarle la gloria a Dios, ¿sí o no? Bueno, ¿se acuerdan de la frase que acabo de leer? Detrás de cada carácter negativo se esconde un deseo. ¿Por qué Saúl tenía un corazón cerrado, obstinado? Porque tenía un deseo para él. Y lo vemos en este monumento. Se hizo una estatua a él para que la gente viera su gloria. Sigo leyendo. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, quiero que pongan atención, aquí vemos un carácter obstinado que se justifica a sí mismo. ¿Qué dijo Saúl? Bendito seas tú de Jehová. Palabras cristianas, ¿sí o no? Yo he cumplido la palabra de Jehová, dice Saúl. ¿Será? Pregunto, ¿sí o no? Verso 14. Samuel entonces dijo, pues, si has cumplido la palabra del Señor, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó, fíjense, miren, eso es algo que hasta vergüenza da muchas veces cuando escuchamos a cristianos hablando del dinero como si fuera algo más valioso que Dios.
De repente escuchas cristianos que dicen, no, yo tengo un amigo que tiene mucho dinero. Y viniendo de palabra de la boca de un cristiano se ve feo. ¿Por qué? Porque se ve la gloria que se le da al dinero en este mundo. Ay, yo tengo un amigo que es millonario, tiene 15 casas, 5 carros. Y yo digo, yo nunca te he visto así hablar de tu Señor. Nunca. Fíjense lo que dice Saúl, mis hermanos. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. No se le olvide esa palabra, diga conmigo, lo mejor. No se le olvide esa palabra. De las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Dice, pero lo demás lo destruimos. Como quien dice, hice lo que tenía que hacer. Quiero hacer una pregunta a la iglesia. Y no conteste, piénselo. Quédese con la pregunta en su corazón. ¿Puede Dios usar a alguien que no se somete a sus instrucciones? Solamente piense. ¿Puede servir de instrumento a Dios alguien que se encierra en su propia opinión? ¿Alguien que quiere hacer su propia voluntad? Bueno, creo que es una pregunta retórica. La respuesta es obvia. Dios le dijo al profeta Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Una de las cosas que Dios mira, mis hermanos, no es tu talento, no es tu apariencia externa, no es en sí tu ropa, tu perfume, tu carro, tu cuenta de bancos, tu destreza. Dios se va más allá. Dios mira tu corazón. Cuando tú le quieres servir, por eso es que cuando en la iglesia, especialmente aquí, tratamos de dejarnos llevar del Señor. Porque cuando le damos la oportunidad a cualquiera de servir aquí, pues no estamos buscando a ver de quién eres hijo, cuánto ganas, no. Dios está mirando tu corazón, tu intención. Y pueden haber cristianos que no saben hacer nada, pero tienen un corazón para Dios. Y eso es todo lo que se necesita. Y Dios dará la gracia. Si tienes un corazón para Dios. Aquí vemos, mis hermanos, que Dios, como decía, mira el corazón. Si estamos dispuestos a servirle con un corazón manso y humilde, Dios mira tu corazón. Y Él mira para ver si quieres hacer su voluntad o la tuya. En la iglesia llegan muchas personas con buenos talentos. Llegan personas con tremenda destreza, habilidad y talentos. Llegan a la iglesia con su propia agenda. Hay cristianos que piensan que porque tienen dones, Dios le debe un ministerio. Es que yo tengo el don de profeta. Y lo dicen como una promesa. Ayer veía un video corto de un muchacho que fue a una iglesia. El pastor lo hizo pasar adelante, le puso la mano en el pecho. Y le decía el expectante que se paró adelante del pastor, no, porque el Señor me prometió a mí algo y no me lo cumplió. Y el pastor le dijo, así te dice el Señor. Tú vas a ir a las naciones, vas a ser un evangelista y un profeta y esto. Y yo miraba el video y decía, ¿de verdad a eso vino Cristo? A prometernos llamados y lo anotemos en nuestra Biblia con fecha. Pues la gente viene así. Y cuando tú tienes, como he dicho, don de profeta y llegas a una iglesia y dices, yo quiero servir a mi Dios, hay que lavar el baño. Bueno, el baño se profetiza también, ¿sí sabía? Bueno, algunos no quieren. No quieren. ¿Por qué? Porque tienen llamado. Bueno, el viernes decíamos, hermanos, si algún título tenemos es que somos siervos del Señor. Y con eso basta. ¿Entiende usted lo que significa la palabra convicción? La palabra convicción, escuche bien, significa, voy a dar dos definiciones. Convicción significa seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Fíjense la definición número 2. Convicción es, por definición, una convicción se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, piensa y siente. Fíjense lo que dice esta definición. Una fuerte creencia u opinión personal. Fíjense, una fuerte creencia u opinión personal. Personas que si tú le quieres dar un consejo, no te dicen que no, pero están encerrados. Te oigo, pero no te escucho. Y eso es un corazón obstinado. Convicción, mis hermanos, si resumo esa definición, es la seguridad que tiene una persona sobre lo que piensa
o siente. Como les dije hace un momento, como cristianos debemos de ser flexibles con las cosas que no sabemos y las cosas secundarias. ¿Sí entienden lo que dije? ¿O no? Se quedaron callados. Debemos de estar o ser flexibles con lo secundario, con lo que no es fundamental, y con lo que no sabemos. Bueno, con las cosas fundamentales, ¿Jesús es el Señor? Sí, y nadie me mueve de ahí. ¿Jesús murió por nosotros, por los pecados? Sí. ¿Somos salvos por fe sin obras? Amén. Nadie me mueve de esa fe. Pero hay otras cosas que debemos de ser flexibles y escuchar consejo. Si notan, tener convicción se parece mucho a estar obstinados en un solo pensamiento. Es por eso que la Biblia es la que nos enseña cuál es una y cuál es la otra. Fíjense, cuando tenemos alguna convicción de algo, una convicción, es difícil cambiar de opinión. De repente nos pasa que miramos las nubes y vemos una figura. ¿Cuántos le pasa eso? Ay, yo veo un caballo. No, es un oso. No, es un caballo. Bueno, eso es convicción. Cada quien tiene su propia convicción. Entonces, de repente es posible que digan, no, pero mira, si tú le ves las orejitas y las garras, es un oso. Y tú dices, ah, sí, parece un oso. O las constelaciones de las estrellas. Pero si no escuchas o no piensas que hay una posibilidad que sea un oso, la figura, te vas a quedar con el caballo aunque parezca un oso. ¿Por qué? Porque nos encerramos. La pregunta que sigue es, ¿cómo distinguir la diferencia entre convicción y obstinación? La obstinación en alguna persona puede surgir por varias razones. Por ejemplo, puede surgir por una mala intención del corazón. Una mala intención, así como Saúl. Como también puede surgir del miedo, porque los miedos nos encierran. Solamente vemos la tormenta y nos olvidamos de Jesús dormido ahí. Eso hacen los miedos. Puede ser por los cambios o lo desconocido. Hay gente que se ajustan a una cosa y no se salen de ahí. Y esto raya en la incredulidad, porque Dios, cuando te llama, te quiere sacar de tu cuadro. ¿Sí entienden eso? Cuando Dios te llama a servirle, mayormente te pide en lo que tú no estás cómodo, en lo que tú no conoces. Como les he dicho, yo era diseñador antes y ahora soy pastor. Nada que ver. Si yo fuera locutor de una emisora y me llama a predicar, digo, bueno, por lo menos se parece. Pero Dios me llamó a hacer algo que yo no soy para nada experto, y es hablar. También puede ser, mis hermanos, o lo voy a decir de esta manera para afincar mejor el sentido, el estar obstinado es una raíz que viene directamente del orgullo. Del orgullo. ¿Conoce usted la frase, no seas cabeza dura? Bueno, si usted es padre, a lo mejor la conoce más que yo. Que a los hijos le dicen, muchacho, no sea cabeza dura, ¿verdad? Salmos 32, verso 9. Vamos a leer este texto. Salmos 32, 9. Fíjense lo que dice. Dice, no seas como el caballo ni como la mula, que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. Ahora, permítanme ilustrar por un momento a nosotros teniendo freno en la boca. Ahora, hay una diferencia. Dios quiere hablarnos a nosotros y que seamos mansos. Señor, ¿te dice haz esto? Sí, Señor, como tú digas. La palabra dice eso, sí, Señor, como tú digas. Pero si te das cuenta, los caballos que tienen freno en la boca o los mulos, ellos, si tú has montado en ellos cabalgando y le dices en el oído, detente, ¿y usted cree que va a hacer? Nada, nada. Bueno, escuche bien, pero en ese momento sabemos que los animales no entienden. Bueno, ¿sabe cuándo pega el freno? Cuando usted jala la rienda y por aquí le jala esto y tiene que pararse. Bueno, use eso con cristianos obstinados, tercos, que Dios casi le tiene que meter la mano en la boca y jalarlo. Y yo les aseguro que nadie quiere eso. Y por eso dice, no seas, dígale que está a su lado, Cristo te ama. Ya estaban listos para decir, ¿verdad? Ya.
Ya casi se le sale, ¿verdad? Ya casi le dice a su esposa ahí, no seas... Dios, mis hermanos, no puede usar un corazón terco y obstinado. ¿Sí entiende usted eso? Bueno, piense usted trabajar con alguien que es terco y obstinado. Dios no puede trabajar con alguien que no se deja llevar. Dios no puede cambiar un corazón resuelto en su propia opinión. Proverbios 12:15, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, los necios creen que su propia opinión es lo correcto. Un necio, obviamente, es alguien que está encerrado en su necedad. Los necios, leo una vez más, creen que su propio camino es el correcto. Pero los sabios, ¿cuántos sabios hay? ¿Cuántos sabios hay aquí? Dice, los sabios prestan atención a otros. ¿Ha hablado usted con personas que usted le está hablando y usted puede ver en su cara que no están ahí? No están poniéndote atención y tú le dices una cosa y están así. Y tú te das cuenta que no te están poniendo atención, que lo que tú estás diciendo no tiene valor, especialmente entre matrimonios. Regálame un minuto, por favor. Sí, dime. Sí. Fíjense, la obstinación es como la vara seca. ¿Sí sabe lo que es una vara seca, verdad? Que al tratar de doblarla, ¿qué sucede? Se rompe. Exactamente. Dios, hermanos, quiere que seamos como el bambú, flexibles para hacer su voluntad. O como las palmas que al enfrentar los fuertes vientos son flexibles y se mantienen firmes sin quebrarse porque dependen de otras palmas para sustentarse y permanecer fuertes. Así deben ser los cristianos. Por abajo las palmas están así, para no caer cuando vienen. Si usted ve cuando viene alguna tormenta o ciclón en las noticias, así se ven las palmas, ¿sí o no? Pero no se caen, no se caen. Es muy raro. ¿Qué sucede cuando alguien trata de hacerte fuerza y doblarte el brazo y tú le haces contrafuerza? ¿Qué puede suceder? Bueno, te puedes romper un hueso, ¿sí o no? Bueno, así pasó. ¿Usted se acuerda cuando Jacob peleó con el ángel del Señor? El ángel dijo, no voy a poder con este. Y le descoyuntó la cintura. Yo siempre he dicho, hermanos, miren, y tengo la libertad de decirlo porque yo me considero de carácter fuerte. Dios trata con los que tenemos carácter fuerte más duro. Y por eso es más conveniente ser humildes. Yo no quiero tumbar pulso con Dios. ¿Usted sí? Yo no. Uno que trató de tumbar pulso con Dios, ¿sabe quién fue? Faraón. Dios fue, le tocó la puerta. Faraón, deja ir a mi pueblo. No. ¿Ok? Faraón, deja ir a... No, no. Y usted escuchará predicadores que dicen que fue Dios que le endureció el corazón a Faraón y eso no tiene sentido bíblico. No. Faraón se endureció cada vez que le decía que no, veía el poder de Dios y al ver que su obstinación no podía con Dios, se endurecía más y más. Usted va a ver gente en la iglesia que usted lo corrige y en vez de ser sumisos y dejarse llevar, se van a cerrar más, se van a endurecer más. Y por eso se usa la frase, Dios endureció el corazón, pero no fue Dios. Fue la corrección, en este caso con Faraón, pidiéndole que le dejara ir su pueblo. Y como Faraón, su vanagloria, su orgullo era tan fuerte, el Señor le mandó 10 plagas. Y finalmente se rindió. Entonces, por eso es que los padres nos dicen o nos decían cuando éramos niños, yo te lo dije por la buena. ¿Cuántos han dicho eso? Yo te lo dije por la buena, pero no quisiste. Fíjense, cuando el hijo el padre, mejor dicho, del hijo pródigo, tenía en su corazón resuelto irse, vemos en la Biblia que el padre no lo detuvo. El padre no se paró a la puerta y dijo, no te vayas, hijo. Porque el padre sabía, dice, no, este ya tomó su decisión. Y no le dijo nada. Y hay una frase que yo saqué de esta idea, y es la siguiente. El padre pensaba a lo mejor, si no me escucha a mí, las consecuencias le hablarán. Y ese es el problema con los obstinados de corazón, que Dios quiere bendecirte, quiere guiarte, que camines con Él, pero si te encierras en un solo pensamiento, las consecuencias te van a hablar. El problema del corazón obstinado es que la única persona que sale lastimada, aunque lastima a otros,
pero es el corazón cerrado, el corazón terco. El corazón del rey Saúl era un corazón soberbio, hermanos, un corazón terco, obstinado. Cuando el rey Saúl vuelve de la encomienda que Dios le había, o sea que Saúl debía eliminar a los amalecitas por completo, el profeta Samuel confrontó el corazón de Saúl. Primera de Samuel 15, versículo 16. Primera de Samuel 15, 16. Fíjense lo que le dice el profeta a Saúl. Aquí van a ver palabras y quiero que le ponga atención al texto. Si se le dificulta su Biblia, en la pantalla también lo van a poner, ¿ok? Dice 1 Samuel 15, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Esta noche tiene que ver con la oración en el tiempo que estuvo Samuel orando. Dice, y él respondió, di. Ahora, acuérdense que aquí Saúl está encerrado. Saúl piensa que está bien. Saúl piensa incluso que lo van a galardonar delante de la gente. Pensó que cumplió y que hizo lo correcto. ¡Qué decepción! Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, dice, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, ¿te pareció poco? Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dice el 19, lean conmigo, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. ¿Cómo se llama eso? Obstinación. Te estoy diciendo que no, el profeta le está diciendo que no y él dice que sí. Y fui a la misión que Jehová me envió y dice, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Fue eso lo que dijo el Señor? ¿Que mate a algunos y deje al rey? No, mis hermanos. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas de las primicias del anatema. La misma palabra lo dice, no le pongas la mano a qué? Al anatema, a lo maldito, a lo pagano. Dios no quería ofrendas paganas. El mismo Saúl se enreda en sus palabras. Tomaron del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Notan que dice tu Dios, no el mío. El 22 dice, y Samuel dijo, aquí viene, ¿se acuerdan la palabra lo mejor? Ok, pregunta, verso 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas? Es decir, cuando el Señor te dice, varón casado, ama a tu esposa, sírvele, trátala como vaso más frágil, y la maltratas, pero traes $1,000 aquí, ¿qué estás haciendo? A los varones, a los casados. ¿Estamos haciendo algo? Eso está diciendo aquí claramente el profeta. Dice el texto, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. ¿Se acuerdan lo que dijo Saúl? Trajimos de lo mejor. Ay, tienes que ver las vacas, esos chivos son nuevecitos así. Queriendo apantallar a Dios. ¿Podemos apantallar a Dios? ¿Esconder el pecado y una buena ofrenda lo va a hacer? No, mis hermanos, no. Dice, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que lo mejor de los carneros. Esa es la grosura. 23 dice, porque como pecado de adivinación, ¿cuántos aquí hacen brujería? Nadie diría amén. Nadie diría amén. Sin embargo, aquí, fíjense lo que dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él, Dios, te ha desechado para que no seas rey. Miren, fíjense esto, hermanos, porque como pecado de adivinación, de brujería, es la rebelión. Dios pone al mismo nivel la brujería al corazón obstinado. Y usted dice, no, pastor, Dios me libre de yo consultar a un brujo. Bueno, Dios te libre o nos libre. La palabra rebelión significa alguien que no se sujeta a la autoridad o alguien que hace lo que quiere, en otras palabras. Alguien desobediente al mandamiento dado por alguien. Pero luego dice, como ídolos e idolatría es la obstinación.
La palabra idolatría, usted la conoce, es tener otros dioses aparte del Dios verdadero. Es incluso tomar el lugar de Dios y hacer tu propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso es idolatría. Es decir, cada vez que desobedecemos estamos de alguna manera obrando en pecado de idolatría porque no hacemos lo que Dios dice. Nos hacemos dioses. Ahora, quiero que noten la expresión de Samuel, obedecer es mejor. ¿Qué es mejor? Ahora, quiero conectar esto con la palabra poner atención. ¿Por qué? Porque cuando se da instrucciones, el que da las instrucciones tiene el por qué la está dando. Bueno, el patrón me dijo que pintara esta pared, pero yo voy a pintar toda para ganar tiempo. No, mis hermanos. No, y luego llega y dice, no, yo solamente, ay, ¿qué hiciste? No, patrón, para que se ponga contento. No, es que lo que me hace contento es que haga lo que yo te digo. Porque esa pared la van a romper y esta van a poner un cuadro. Ah, ya gasté la pintura. Bueno, eso pasa en la vida cristiana. Dios te dice hasta aquí y tú quieres hasta aquí y no. Obedecer es mejor, hermanos, como decía, Dios no quiere sacrificios humanos, sino que hagamos exactamente lo que Él nos pide en su palabra. Es por eso que el profeta le dice, obedecer y poner atención es lo que quiero, dice el Señor. Poner atención, escuche esto, habla de un corazón atento y dispuesto. El que quiere agradar a Dios siempre está con el oído abierto. Señor, dime qué quieres que haga. Corazón atento y dispuesto para cumplir lo que su Señor le va a ordenar. Fíjense, usted conoce la oración de los judíos y se le llama a esa oración que la hacen 3 veces al día, el Shama. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Bueno, esa frase tiene mucha explicación. Si yo digo, Jehová uno es, significa que aparte de Él, ¿qué? No hay más dioses. Significa que solamente Él gobierna. ¿Sí entiende? Entonces esa palabra Shama consistía en abrir el corazón para recibir el mandamiento de Dios y obedecerlo al pie de la letra, sin un corazón con doblez, ni quejas, ni yo creo, a lo mejor esto está... No, instrucciones. Miren, yo soy pastor aquí y yo doy instrucciones, pero yo tengo pastor y me dan instrucciones. Yo les pregunto, ¿usted cree que cuando yo me someto a mis pastores, estoy siempre 100% de acuerdo con ellos? No siempre. No, pero me someto. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que me someta a mis pastores. Claro, me someto en cosas que son secundarias, no si me dice el pastor Choino. Jesús ya no es Dios, digo yo, no, pastor, hasta ahí no. Pero hay cosas que yo veo que pueden ser así. Ponlo aquí, digo yo, no, mejor allá. Pero el pastor dijo que lo ponga aquí, vamos a ponerlo allá. Él sabe, porque Dios a él le dijo que lo ponga ahí. Yo no sé. Entonces, todos estamos bajo autoridad, todos aquí. Pero es una bendición dejarnos llevar, porque es el Señor que pone autoridad y quita autoridad. La desobediencia es idolatría porque terminamos obedeciendo a otros dioses. Terminamos haciendo la voluntad de algún Dios falso y no la del Dios verdadero. ¿Por qué Dios, pregunto, pone al mismo nivel el pecado de adivinación y la rebeldía? Yo me pregunté eso. Bueno, ¿la brujería qué es? Si usted lo piensa. Algunos dirán, yo nunca he hecho brujería. Bueno, eso no significa que no sabemos lo que es brujería, ¿verdad? Brujería es querer controlar el futuro y manipular las cosas. ¿Cuáles van a salir mañana? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser mi pareja? O mi pareja no puede tener otra pareja. Controlar. No son las brujerías, no, sanidad. O pedirle que suceda algo que solamente Dios tiene el control. Pero la palabra dice que Dios permite muchas cosas para los que tienen su corazón obstinado. Y eso es peligroso, ¿sí o no? Los brujos, eso hacen. La gente le paga a un brujo porque quieren controlar el futuro. Quieren conocer el futuro, quieren manipular las cosas. Bueno, échale ahí un no sé qué, 3 gotas de esto, mata una gallina para que no le vaya bien a fulano. O sea, se hace uno Dios al consultar a un brujo, ¿sí o no? Nadie quiere decir amén porque va a pensar que hicieron brujería, ¿verdad? Yo sé, está bien. Respeto, ¿verdad? ¿Cómo trataba a Dios con el corazón obstinado en el Antiguo Testamento? Fíjense lo que dice Deuteronomio 21, versículo 18. Deuteronomio 21, 18.
Yo voy a leer la versión nueva, Biblia Viva. Dice, para ganar tiempo lo voy a leer, dice, si un hombre tiene un hijo soberbio y rebelde, quiero que vean el corazón de Dios hacia un corazón obstinado, que no obedece a su padre ni a su madre, aun cuando ellos lo hayan castigado, el padre y la madre lo llevarán delante de los ancianos de la ciudad y declararán, este hijo nuestro es soberbio y rebelde, así como Saúl, y no obedece, es glotón y borracho. Ahora, ¿se acuerdan de la frase que dije? Detrás de un carácter negativo hay un deseo escondido. ¿Por qué no se somete este muchacho? Porque quiere vivir la vida loca. Es un glotón y borrachón, quiere hacer lo que le da la gana. Y los papás quieren aplicar aquí disciplina para que sea un buen muchacho. El 21 dice, entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta la muerte. La pena capital para los obstinados de corazón. De esta manera desarraigarás el mal, fíjense cómo le llama Dios, el mal de en medio de ti, y todos los jóvenes de Israel oirán lo ocurrido y tendrán temor. ¿Se da cuenta cuando le bajamos a la disciplina lo que sucede? Le damos permiso que la gente haga lo que quiera. Eso sucede. La obstinación, hermanos, es un pecado que afecta al cuerpo de Cristo. Es como si usted se levanta en la mañana y no sé si a usted le pasa que se acostó cansadísimo y se durmió encima de su brazo y en la mañana se levanta. ¿A quién le ha pasado eso? Se le durmió el brazo y no responde. Y ahí anda usted con el brazo de su cuenta, ¿verdad? Bueno, hay cristianos así. Hay cristianos que su orgullo los aplasta, se le muere la, ¿verdad? Numb, ¿cómo se dice numb en español? Se adormece, muchas gracias, se le adormece el brazo y no puedes hacer nada con ese brazo. El cuerpo, la mente le habla y no responde. Así es un cristiano obstinado, mi hermano. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Sabe lo que es la cerviz? Esta parte del cuello. Por ejemplo, es en el sentido de animal también. Los animales se manejan por el cuello. Los perros no se amarran por las patas, ¿verdad que no? No, por el cuello, para manejarlo. La cerviz es esta parte que de repente dice, este tiene un cuello terco, es de cuello ancho, dicen. O sea, no se deja guiar. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina o remedio, se puede decir. El corazón obstinado es aquel que endurece su corazón y no oye consejo de nadie. En su cabeza solo está su propia opinión y su propio entendimiento. Salmos 81:11, vamos a ver antes de terminar el corazón de Dios. Fíjense lo que dice el Señor. Ya vimos lo severo de Dios, pero vamos a ver la bondad de Dios. Salmos 81:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, es decir, a la obstinación. Caminaron en sus propios consejos, y luego dice el Señor en el 13 es como un llanto de dolor cuando uno ama a sus hijos que no se dejan criar. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. Fíjense cómo Dios, miren, es impresionante. Esos signos de admiración habla de que Dios no es robótico, sino Dios aún le duele cuando no nos va bien. Ahí lo dice el texto, vamos a leer el 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Esa es la expresión. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le sacaría. ¿Se da cuenta que las bendiciones están ligadas a la obediencia? Ay, Dios bendice mi matrimonio. Obedezcan. Sean esposos fieles, esposas fieles a Dios. Los hijos igual, los padres hacia los hijos igual. La bendición viene detrás de la obediencia, siempre, hermanos. No la bendición y luego la obediencia. El corazón obstinado es el que descalifica a Dios de los planes que quiere hacer. El corazón obstinado se encierra en su propia voluntad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios.
El corazón obstinado tiene su corazón enfocado en sus propias metas, su foco está cerrado a un solo propósito y es alcanzar sus propias metas. Fíjense, el rey Saúl, para ir sobre el final, vemos la intención del corazón obstinado, su intención. Repito la frase, detrás de un carácter negativo hay un deseo escondido. Algo que queremos que Dios no quiere en nosotros. Por eso Jesús en Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, el que hace lo que quiere, su propia gloria busca. Todo el que desobedece la palabra es porque quiere hacer lo suyo y se encierra. Saúl era un hombre con el corazón cerrado en sus propios entendimientos. Saúl representa a las personas que emocionalmente le duelen el error en el momento que lo comete, pero al rato se le olvida y vuelven otra vez, así como leímos en el libro de los Jueces. Otra vez vuelve a lo mismo, a buscar su propia satisfacción. Primera de Samuel 15:24, fíjense lo que dice. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, aquí le habla Saúl a Samuel, después que escucha la confrontación de Dios. Escucha lo que dice Saúl, yo he pecado. Bueno, Samuel era un hombre de Dios, espiritual, y muchas veces cuando escuchamos a un rebelde obstinado decir algo así, deberíamos sentir alegría. Pero hay que esperar y ver frutos, porque eso nada más es una expresión de Saúl superficial. Saúl dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras. Y la verdad sí lo hizo. Pero preguntamos, ¿de verdad Saúl está intencionalmente reconociendo aquí? Vamos a ver que no. Y vamos a ver el deseo escondido de él. Dice, porque temí al pueblo. Temor de hombres. Congraciarse. ¿Se acuerdan? Temí y consentí a la voz de ellos. Miren, para poder disciplinar los hijos o criarlos, es la palabra, no te puedes dejar manipular por tus hijos. Tienes que ser la autoridad en tu casa. Si yo como pastor quiero guiar bien la iglesia, no me puedo dejar manipular de la gente y darle lo que la gente pide, sino lo que Dios quiere darle a la iglesia. Esa es la parte, hermanos. Y aquí vemos que un rey no se puede doblegar al aplauso de la gente o a la aprobación de lo que dice la gente y llevar toda una nación al juicio de Dios porque se dejó llevar y consentir con lo que pide la gente. Usted se imagina que el domingo que viene usted ve un letrero que dice, de ahora en adelante aquí se va a hacer lo que usted diga. Ponga su petición en una cajita y échela ahí. Yo recuerdo una iglesia que la esposa del pastor comenzó con esta idea. Y me lo dijo a mí porque yo como diseñaba para que le hiciera una tarjeta. Pon ahí como un buzón y que la gente ponga sus opiniones a ver, porque la gente Dios también le da sabiduría y tiene buenas opiniones. Y yo en ese tiempo no conocía mucho, pero lo suficiente para decir, ¿y esto para qué es? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿La tiramos la Biblia? O sea, imagínense, mis hermanos, que se le dé a la iglesia la oportunidad a cada uno de ustedes, ponga su opinión. No, la gente, imagínense. Esa pantalla no va ahí, pónganla aquí. No, el micrófono. Sigo leyendo. Dice, consentí con ellos a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Vamos a juzgar el corazón de Saúl. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Gloria a Dios, se convirtió Saúl. No, mis hermanos, son palabras nada más. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, es decir, agarró de la punta de su manto a Samuel y este se rasgó. Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién es ese? Ahora, quiero decir algo antes de terminar. Eso es importante. Nosotros cuando leemos la Biblia, vemos a David con una mancha gigante. El varón conforme al corazón de Dios, vamos a hablar de esto después, pero con tremenda mancha por lo que hizo. ¿Cómo es posible que el hombre de Dios mandó a matar a un hombre para quedarse con su mujer? Escúcheme bien, iglesia, para no juzgar más de lo que debemos. David era un rey. Y yo le pongo un ejemplo. Con ese dedo yo puedo matar a una gente o 1,000,000, con un dedo. ¿Sabe lo que cambia?
mi autoridad. Yo con un dedo, una pistola, mato uno. Pero el presidente de allá de Corea con un dedo le da un botón. Diferente, ¿no? Entonces, claro que el pecado de David se ve inmenso porque era un rey. Tú pecas poquito porque tienes poquito. Si tú tienes 5 hijos, te equivocas con ¿cuántos hijos? Y si tienes 100, con 100. Entonces David es un hombre igualito que tú y que yo, nada más con mayor autoridad. Y como David con una palabra se hacía lo que él decía, pues el pecado era más grave. Eso es como el pecado de un pastor también. El pecado del que limpia la cámara, el que canta aquí o el pastor es diferente. Si dicen, ¿y el varón que estaba en la puerta? O la hermana que hacía esto. No, si tú supieras lo que hizo, qué pena, vamos a orar por ella. Pero si te dicen, no, el pastor se fue con otra mujer. Todito diciendo, por la autoridad y la posición que tengo, la responsabilidad, cambia la gravedad del pecado. ¿Sí entendieron eso? Pues David pecó en un pecado horrible porque era rey. Tenía con su palabra poder. Lo que él decía se hacía. Y es más fácil para un rey hacer algo más grave, más grande, que para ti, para mí. Bueno, tomen eso en cuenta porque vamos a hablar un día del corazón conforme el de Dios, de David. Pero quiero seguir leyendo el 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Ese es Dios. Y él le dijo, yo he pecado, dice otra vez Saúl. He pecado, Saúl. Bueno, ya Saúl vio que Dios no quiere nada con él. ¿Lo vieron? Pero fíjense lo que va a hacer ahora. Dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Congraciarse. Hónrame delante de la gente. Es decir, Dios a mí me descalificó como pastor, pero sigo aquí y no pasa nada porque nadie sabe. Esa es la idea de Saúl, hermanos. Entiéndalo. Por eso estaba encerrado en su propio plan, porque no vivía para hacer la voluntad de Dios. No sé si están entendiendo. Dice luego, y vuelve conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Verso 31, volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Lo adoró de verdad? No, quizás estaba entre la gente, gloria al Señor. Dice la Biblia que Saúl una vez profetizó. Profetizó, dice la Biblia, salió profetizando Saúl, aún con su corazón así. Dice el 32, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Escuche esto. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya, se le pasó. Mi abuelo, cuando yo tenía algo pendiente, pasaban hasta semanas. Y yo no sabía hasta que lo fui conociendo. Y yo me portaba mal y me anotaba mi disciplina. Porque yo le salía corriendo, o no iba, o me inventaba algo. Y el día menos pensado, mi abuelo era rencoroso, no sé, pero yo comiendo, me agarraba por ahí y me paraba. Y tenía yo que procesar. Si ve la computadora que comienza yo, ¿qué hice ahora? Y luego me dice, ¿te acuerdas? 3 semanas, digo yo. Me agarró el hombre. Así era mi abuelo. Mi abuelo no perdonaba una en la disciplina. O sea, la guardaba y me decía, así decía él, ¿no? La soga está a rastro. No sé por qué decía eso, pero yo sabía lo que significaba. Que estábamos ya con los tubos calientes a punto de ser disciplinados. Y pasaban hasta un mes con nosotros. Y no, mis tíos, son los hijos de él, me decían eso, no, papá no se le olvida nada. Y ya cuando aprendí, decía yo, ya tenía más cuidado con portarme mal. Decía, no, si me porto mal, y ya a veces llegaba ya para quitarme de eso, porque dolía más el esperar que él me discipline y me le pegaba así, como ya, dame ya. Ya, para salir de eso ya. Pero aquí vemos un ejemplo, mis hermanos, lo que dice el rey de Amalek. Dice, qué bueno que ya todo vino a la normalidad. Se le olvidó que Dios tenía en su agenda eliminar a los amalecitas desde Egipto. Y dice, ya pasó la amargura, 33. Y Samuel dijo, como tu espada, le dice al rey de Amalek, dejó a las mujeres sin hijos. Ahora entiende por qué Dios actuó así, ¿no? Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Así quiere Dios que tratemos con el pecado. No que lo sobemos, no, que lo cortemos en pedazos.
Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl. Fíjense el corazón del profeta, ¿no? No dijo, qué bueno que ya se quitaron ese rey. No, lloró y Jehová, dice, se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Desafortunadamente, mis hermanos, en la iglesia entrarán personas que no estarán interesados para nada en hacer la voluntad de Dios. Llegarán personas que sus razones de estar aquí es hacer su voluntad, cumplir sus sueños en el Señor, que Dios los complazca a ellos, que mi llamado, que lo que yo quiero, y nada de someternos al Señor. Pero fíjense, eso es exactamente una de las razones por qué hay cristianos con corazón cerrado. Yo les quiero hacer unas preguntas. 7 preguntas que usted conoce la respuesta. Pregunto, iglesia, ¿usted lo sabe todo? ¿Todavía le falta mucho por aprender? ¿Tú posees toda la verdad absoluta? ¿Reconoces que tú te puedes equivocar y cometer errores? ¿Necesitas el consejo de los demás? ¿Reconoces que Dios también le da sabiduría a otros? ¿Tu autoridad es en sí la palabra de Dios? ¿No? Alguien dijo que no. Creo que se confundió. Nos podemos confundir. Pregunté, ¿es la palabra de Dios nuestra máxima autoridad? Okay. Perdón si lo pregunté mal, ¿ok? Miren, eso significa que no debemos cerrar nuestro corazón. No somos absolutos, no somos autónomos, no somos dioses. Y como le dijimos que sí a todo esto, necesitamos la ayuda de otros siempre, aunque tú pienses que lo sabes todo o que estás en la verdad, siempre es de sabios escuchar. Y no escuchar para contestar, porque dice, no, desde que termine le voy a decir porque no es así. O sea, no, con corazón de niño. Miren, a mí me ha dado lucha eso, porque como uno enseña y luego se te para un niño y te dice algo, yo he aprendido a ponerle atención a los niños, porque Dios así trata conmigo. Usa lo que yo pienso, porque con un maestro tú dices, no, otro maestro me tiene que reprender. Créanme que no, hasta la mula te puede hablar, hasta una mula. Y hay veces que un niño se te acerca y te dice algo y Dios te lo lleva al corazón y tú dices, ese niño ni sabe lo que dijo, pero Dios los usa. Entonces, si un niño te puede reprender, confrontar o dar un consejo, hay que aprender a poner atención y considerar las cosas en una balanza justa y bíblica. Bueno, eso que dijo esta persona no lo entiendo, no lo creo, no me gusta, pero lo voy a poner en observación, porque es posible que yo esté mal. La obstinación es un fruto del orgullo, mis hermanos. Habla de un corazón que tiene una sola meta y es hacer su propia voluntad. Es por eso que vemos a Jesús cuando le dice a Judas, usted conoce la historia, lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Por qué le dijo Jesús, el que lo podía convencer, que no lo haga? Le dice, lo que vas a hacer, hazlo. Porque Jesús miró que el corazón de Judas estaba ya resuelto. Nadie lo iba a desistir, como cuando dijo, esta gente que hace la torre de Babel, dice, están encerrados y nadie lo va a hacer desistir. Y por eso dijo, descendamos y confundamos las lenguas. Fíjense, Deuteronomio 9:6 dice, escuche algo que puede ser peligroso, mis hermanos, algo muy, muy peligroso. Dice, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te bendice. ¿A cuántos le va bien aquí? Casi. Ay, pastor, más o menos. Bueno, ¿a cuántos Dios bendice? Sí, ya entendió que Dios no te bendice porque eres alguien justo, aunque Dios bendice la justicia. ¿Sí entiendes eso? Que hemos podido estar en momentos donde de repente dice, yo no oré hoy y me siento sucio, culpable. Sin embargo, Dios hizo una maravilla en tu vida ese día. Y le dice a su pueblo, no es por tu justicia que yo te bendigo para tomarla, porque pueblo de dura cerviz eres tú. ¿Te imaginas el peligro que Dios te bendiga, tú con un corazón cerrado, obstinado? Fíjense cómo lo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Yo digo, ay Señor, o sea, uno tiende a medir la relación con Dios con lo que Él nos da. Ay, me bendijo el Señor, significa que estoy bien. No siempre.
No, mis hermanos, ¿Dios puede bendecir a un terco? ¿Sí o no? Yo sé que es difícil decir sí, pero ahí lo dice. O sea, no es por ustedes la bendición, es por los que vienen después. Lo más peligroso es cuando Dios bendice a un desobediente. Eso es peligroso porque luego alguien lo confronta y dice, yo estoy bien, eso es porque a ti te va mal. Y ese que es obediente está pasando por una prueba. Fíjense lo confuso que puede ser. Bueno, Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra, mis hermanos. Si yo les pregunto, ahora sí para concluir, ya se me acabó la media hora de conclusión. Si yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí cristianos quieren irse cuando el Señor venga por su iglesia? Bueno, yo también me quiero ir con Él. Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fíjense lo que dice ese texto. Enoc se lo llevó el Señor sin ver muerte. Pero dice Génesis que Enoc caminó con Dios. Hebreos dice, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra agradar significa complacer en todo, hacer conforme a lo esperado. Miren, ese es mi deseo como cristiano, agradar a Dios con mi vida. Hace un tiempo en la alabanza cantábamos tu siervo fiel. En aquel día nos va a decir siervo fiel, y eso siempre me da duro. Ese día yo me lo imagino el Señor llamándome, Fleming, ven, mi siervo fiel. Y a ti te va a decir si eres obediente y le agradas. Y eso es algo que a mí, hermanos, ¿Quién usted cree que mató a Saúl? Una malecita. Póngase de pie. Señor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, por hablarnos en aquellas áreas, Señor. Yo quiero recibir esta palabra, Señor, también, y reconocer que aunque quizás hay cristianos que no son en sí obstinados de una manera práctica, pero hay momentos que nos cerramos. Hay momentos que a todos nos puede pasar. Y nos podemos cerrar en una opinión cuando tú quieres bendecirnos. Cuando Pablo le hablaba del evangelio al rey Agripa, el rey Agripa escuchó a Pablo con un corazón cerrado. Y Pablo le dijo, tú sabes, rey Agripa, tú sabes. Nadie te lo tiene que decir. Tú has escuchado por las 4 esquinas lo que ha pasado y lo que Jesús ha hecho. Tú sabes. Y el rey Agripa, obviamente, parece que por su posición de ser rey, sabía lo que le costaría seguir a Jesús. Y le dice el rey Agripa, sí, Pablo, yo sé, pero será otro día. Casi me convences a ser cristiano. Pero otro día será. ¿Por qué? Porque detrás de un carácter negativo hay un deseo escondido. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos obedecerte, Señor, según tu ordenanza, Señor, según tu palabra, de no actuar en nuestros razonamientos, Rey. Cantemos a él, hermanos. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Digamos una vez más. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Digámosle,
Purifícame, Señor. Obedecerte siempre, Señor. Que nuestra obediencia sea reflejo de que hemos estado atentos, Señor, a tus palabras, obedeciendo tal cual tú nos los mandas, Señor. Derriba, Señor, todo aquello que se levanta para que no hagamos tu voluntad. Queremos obedecerte, Señor, ser sabios, vivir en sabiduría y en obediencia cada día de nuestra vida. Ser flexibles, Señor, para poder hacer tu voluntad siempre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hemos recibido su palabra. Que el Señor nos dé su gracia para vivirla cada día, hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos lleve con bien hasta nuestros hogares.